¿Qué tal a todos? El presente video es para compartirles la refutación a las principales herejías del Conciliábulo Vaticano II. Uso el magisterio de la Iglesia Católica tradicional, el pensamiento y las encíclicas de los papas verdaderos, para que ustedes, la Iglesia Católica que me escucha, lo usen como defensa de ustedes mismos y como defensa de la doctrina, como defensa para nosotros mismos, para que no caigamos en los engaños de las herejías expuestas y difundidas por el Conciliábulo Vaticano II, ¿verdad? Y también para que la usen en los debates personales en los que entramos todos, pues en la defensa de la doctrina católica tradicional. Entonces yo voy a usar el pensamiento de los papas verdaderos para refutar las herejías del Conciliábulo Vaticano II. Le llamo conciliábulo porque la palabra conciliábulo, que suena un poco feo, pero bueno, la palabra conciliábulo significa concilio no convocado, perdón, concilio convocado por autoridades ilegítimas, ¿sí? Un concilio hecho por herejes, el cual es absolutamente inválido, ¿verdad? Un conciliábulo realizado por herejes y heresiarcas. Los heresiarcas son los difusores y maestros de la herejía. Entonces, ¿quiénes son estos heresiarcas? Pues muchos de ellos, convocados por Roncalli, por Juan XXIII, habían sido censurados, investigados por Pío XII, ¿sí? El último papa legítimo, ¿verdad? El último papa fiel a la doctrina católica bimilenaria, heredada de nuestro Señor Jesucristo y transmitida desde los primeros padres de la Iglesia hasta Pío XII, el último papa legítimo, antes de la elección del antipapa y hereje Juan XXIII. Entonces, tenemos que el Conciliábulo Vaticano II contiene 16 documentos, 4 constituciones, ¿verdad? 3 declaraciones y 9 decretos, que suman 16 documentos, de los cuales vamos a hablar en este video de 8 documentos heréticos de este infame conciliábulo, ¿verdad? Pues bien, tenemos que, bueno, en general, las consecuencias del conciliábulo Vaticano II, bueno, sabemos que son desastrosas, ¿verdad? La crisis de la Iglesia y la crisis del mundo van de la mano con la llegada de este conciliábulo infame. Entonces, en general, el Concilio Vaticano II enseña lo siguiente. Punto número 1, que los obispos tienen la suprema potestad sobre la Iglesia junto con el Papa. Esto es una apostasía, es una herejía y contradice el orden divino, que es una monarquía. Pues aquí están convirtiendo a la Iglesia en una monarquía en una democracia, cuando en realidad debe ser una monarquía, como es el orden divino, ¿verdad? Donde Cristo es el rey y nosotros somos los súbditos, ¿verdad? Entonces, el punto número 1 que les comento es que los obispos tienen la suprema potestad sobre la Iglesia junto con el Papa. Esto es una herejía del Concilio Vaticano II. Punto número 2. El Conciliábulo Vaticano II enseña que la Iglesia está unida con quienes no aceptan la fe o la autoridad papal. Les repito, el Conciliábulo Vaticano II enseña que la Iglesia está unida con quienes no aceptan la fe o la autoridad papal. O sea, están uniéndose a los herejes y a los cismáticos. ¿Para qué? Para formar la Iglesia del Anticristo, que es una iglesia ecuménica, una iglesia que pretende ser universal para la perdición de las almas, ¿verdad? Bueno, el conciliábulo prepara la llegada del Anticristo,
como vamos a ver a continuación. Punto número 3. El Conciliábulo Vaticano II enseña que los cismáticos pueden recibir la Sagrada Comunión. Imaginen esta aberración. Bueno, siguiente punto. Enseña también que los musulmanes y católicos adoran al mismo Dios. Esta es otra mentira, absoluta y total mentira. No podemos adorar al mismo Dios porque los musulmanes rechazan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Jesucristo nos dice que quien no tiene al Hijo no tiene al Padre, y quien no tiene al Padre no tiene al Hijo. Por lo tanto, esta enseñanza del Conciliábulo Vaticano II es una herejía total. Es una afirmación absolutamente demoníaca, ¿verdad? Aunque pueda sonar muy bonita a los oídos modernistas, es una absoluta aberración ante los ojos de Dios nuestro Señor y de su Santa Iglesia Católica. Bueno, el Conciliábulo Vaticano II enseña también que se puede ser ateo sin culpa propia. Otra mentira tremenda, ¿verdad? Sabemos perfectamente pues que siendo adultos tenemos responsabilidad de nuestros actos, y si no respondemos al llamado de Cristo, pues es responsabilidad nuestra, ¿verdad? Entonces, esto es otra mentira más del Conciliábulo Vaticano II. Bien, este conciliábulo, mal llamado concilio, contradice todo el magisterio tradicional, es decir, los 21 concilios ecuménicos anteriores, ¿sí? Este conciliábulo se realizó entre 1962 y 1965. Participaron 2.450 obispos. Si ustedes revisan la cantidad de votos a favor de estos documentos, se van a ir de espaldas porque prácticamente no hubo oposición. Es decir, cada obispo tenía derecho al voto para aprobar los documentos, ¿verdad? Entonces, los datos que yo vi sobrepasan los 2.000 votos a favor, a veces con 100 en contra, 80 en contra. Esto es una cifra abrumadora, porque vemos el grado de aceptación que tuvo entre los eclesiásticos, obispos que participaron en este conciliábulo. Estaban totalmente dominados, ¿verdad? Ya espiritualmente eran ya pues inservibles ya para Dios nuestro Señor, prácticamente incapaces de defender la doctrina católica tradicional. La crisis en la Iglesia Católica venía desde antes, porque la crisis ya estaba muy infiltrada desde décadas y décadas antes de que comenzara el conciliábulo. Bien, pues tenemos que el Conciliábulo Vaticano II contradice a 267 papas, desde San Pedro hasta Pío XII. Es decir, el magisterio del Conciliábulo Vaticano II es diferente al magisterio católico tradicional. Entonces, este comentario va para todos los tibios y tibias, las personas que caen en la cobardía, en la mediocridad. A estas personas yo les invito a que comparen ambos magisterios, que hagan un ejercicio de honestidad y de valor personal, para que vean y se den cuenta de la herejía en la que hemos vivido todos, ¿verdad? Envueltos por el Conciliábulo Vaticano II, de la cual muchos, por caridad divina, por misericordia del Señor, estamos saliendo, o hemos salido ya totalmente, ¿verdad? Yo les invito a todos estos tibios a que comparen ambos magisterios y se den cuenta que están participando en la obra de Satanás. Así de fácil, en la obra de Satanás. Si ellos quieren seguir en esa herejía, pues van camino hacia allá, ¿saben dónde, verdad? Hacia abajo, hacia el infierno, ¿verdad? Esto no lo digo yo, esto lo dicen 267 papas, desde San Pedro hasta Pío XII, ¿sí? Que son continuadores del magisterio de la Iglesia dado
por Dios nuestro Señor a través de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, todo aquel que se ponga en contra del magisterio católico tradicional está en contra de Dios. Aquel que lo desprecia pensando que es necesario adaptarlo al mundo, está perdido, ¿sí? Y el castigo es eterno, o sea, de ahí ya no hay salida, no hay esperanza. Entonces, ahorita es el momento de reaccionar para los que están embrujados, ¿sí? Por el demonio y el Conciliábulo Vaticano II y sus 6 antipapas, herejes y destructores de la Iglesia Católica. Bueno, bien. El Conciliábulo Vaticano II fue orquestado por la masonería infiltrada en la Iglesia, la masonería eclesiástica, con el objetivo de transformar aquello que había permanecido intacto por casi 2000 años. Como comentamos hace un momento, adaptando a la Iglesia a los organismos internacionales, como la ONU, que es un instrumento del nuevo orden mundial, y los demonios y endemoniados que lo están imponiendo, preparando la iglesia del anticristo, que ya está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y han creado una secta numerosísima llamada Novus Ordo, en la cual participan los demonios, los endemoniados eclesiásticos, falsos eclesiásticos, y todos los Novus Ordo, papólatras, que practican las herejías, aceptan las herejías del Conciliábulo Vaticano II. Esa es la secta de millones y millones de falsos católicos que están usurpando el Vaticano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es actualmente catacumbal, como en el principio. Entonces, la verdadera Iglesia Católica está relegada, despreciada, se nos llama de anticuados, de tradicionalistas anacrónicos, pero no, o sea, sabemos por las Sagradas Escrituras que la verdadera Iglesia es poco numerosa, es perseguida y es despreciada. Entonces, si por cobardía quieren permanecer estas personas en la secta satánica del Novus Ordo, adelante. ¿Por qué? Porque están con la mayoría, es muy cómodo, porque temen contradecir al supuesto papa, porque lo ven vestido de blanco y sentado en la silla usurpando la silla de San Pedro, creen que es un papa, están perdidos totalmente. Un papa, un eclesiástico, un católico no puede sostener ni una sola herejía, ni una sola. Con una sola herejía que sostenga y publique y exprese, se convierte en un hereje y cismático. Y si permanece y muere en dicha herejía, se condena. No es católico, ni siquiera papa. Esto consta en el Código de Derecho Canónico de 1917, para quien guste checar. Es muy difícil conseguirlo, pero vienen algunos datos en Google. Si es posible que lo consigan y lo impriman, sería excelente para que lo estudien. La secta diabólica del Conciliábulo Vaticano II lo declaró abrogado, es decir, abolido, claro, para imponer el modernista de Juan Pablo II, ¿verdad? El catecismo de Juan Pablo II y el Código de Derecho Canónico de 1983 de Juan Pablo II, que es inválido. El válido es el de 1917. Les comento rapidísimo que hay una trampa en Google, porque si ustedes buscan Código de Derecho Canónico de 1917 en PDF, van a encontrar el encabezado, muchos encabezados, y ustedes lo mandan imprimir y se dan cuenta que no es el de 1917, es el de 1983. Esto es una trampa. Entonces es muy difícil de conseguirlo íntegro y completo. Quien lo tenga completo, por favor, si no lo comparten, si lo mandan a un servidor, yo veo la manera de enviárselos,
o en los comentarios alguien lo puede publicar para que todos en los comentarios de estos videos puedan imprimirlo, porque es importante. Bueno, eh, pues bien, en este video vamos a hacer una síntesis de las principales y más peligrosas herejías del conciliábulo. Aquí les voy a citar las palabras del Papa León XIII en su encíclica Satis Cognitum, numeral 28. El Papa León XIII vivió entre 1978, ocupó la silla de Pedro entre 1878 y 1903. Dice así el Papa León XIII: cualquiera que sostenga una sola herejía no es católico. Sabemos por el Código de Derecho Canónico que cualquier miembro de la Iglesia, laico o eclesiástico, queda fuera de la Iglesia por sostener herejías. Bueno, básicamente los cambios provocados por el Conciliábulo Vaticano II son los siguientes: el diálogo y pacto con los herejes. Punto número 2, afirmar que es un derecho del hombre el creer y practicar religiones falsas. Es otra herejía del Vaticano II, que contradice el magisterio católico tradicional que viene directamente de Dios nuestro Señor. Punto número 3, la creación de la misa Novus Ordo, que es una copia de la misa de los herejes anglicanos y que está llena de irreverencias y de modificaciones a los sacramentos. Bueno, punto número 5, poner al hombre en el centro de importancia en vez de a Dios. Esto es el humanismo, que es una corriente satánica surgida en el siglo XIX, ¿sí? Fruto de los filósofos masones y prosatánicos, ¿verdad? Que difundieron este veneno por Europa y luego por América, ¿verdad? Bueno, esta es otra de los cambios provocados por el conciliábulo. Y también decir que fuera de la Iglesia existe la salvación. Esta es otra mentira que contradice directamente a nuestro Señor Jesucristo. Es absolutamente antievangélico y contradice el magisterio católico tradicional y sus 267 papas. Bueno, a continuación voy a comentar las herejías principales del documento Unitatis Redintegratio de el Conciliábulo Vaticano II. El documento Unitatis Redintegratio es un decreto sobre el ecumenismo, este falso ecumenismo que es esencial para unir a todas las religiones en la religión del anticristo. Bien, Unitatis Redintegratio, numeral 3, afirma: quedan incorporados a Cristo y por tanto reciben el nombre de cristianos con todo derecho y justamente son reconocidos como hermanos en el Señor. Esto es refiriéndose a los cismáticos y a los herejes. Bueno, Unitatis Redintegratio afirma también que la Iglesia incluye a todos los cristianos y no se limita exclusivamente a la Iglesia católica. Esta es otra mentira. ¿Por qué? Porque no puede haber comunión con los herejes. No puede haber comunión, como han dicho ya varios papas, como consta en las Sagradas Escrituras. No, el que reza con herejes y promueve a los herejes es hereje junto con ellos y peca junto con ellos. Esta es otra de las mentiras de Unitatis Redintegratio. Para que donde vean estas herejías en redes sociales, en sus amistades, pues hagan la caridad de comentarles, ¿verdad? Que pues esta es una herejía. A continuación vamos a mostrar la refutación con el magisterio católico tradicional. Todas las herejías que les voy a presentar tienen su refutación, las cuales les compartiré en un momento. Bien, las herejías de este documento consisten en decir que las sectas protestantes y cismáticas están en comunión con Cristo y la Iglesia Católica. Bueno, esto es parte del plan para crear la Iglesia del Anticristo. Bien, aquí les va una respuesta con
con las enseñanzas del Papa León XIII en su encíclica Satis Cognitum de 1896, donde afirma: los santos padres siempre han mirado como excluido de la comunión católica a cualquiera que se separe en lo más mínimo de la doctrina tradicional, ¿verdad? Respuesta de su santidad León XIII, Papa verdadero, ¿verdad? Entonces, este pedacito de esta encíclica ustedes la pueden apuntar y la pueden usar para refutar a todos los herejes y papólatras del Novus Ordo, ¿verdad? En sus debates personales. Bien, también afirma Unitatis Redintegratio en el capítulo 3, en su capítulo 3, dice así, Unitatis Redintegratio, el documento herético: Cristo utiliza las sectas no católicas como medio de salvación y que los protestantes son hermanos nuestros en Jesucristo. Herejía absoluta, ¿verdad? Aquí les va la respuesta del Cuarto Concilio de Letrán, que afirma: hay solo una iglesia universal, fuera de la cual nadie está salvo. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, no hay ninguna secta, no hay ninguna religión que lleve a la salvación, salvo la Iglesia Católica Universal. Estas no son, por supuesto, conclusiones mías. Bueno, por supuesto que coincido, pero es el magisterio de la Iglesia Católica tradicional y de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Cualquiera que contradiga esta enseñanza es un hereje y está fuera de la Iglesia. Bueno, aquí les dejo este dato. Siguiente respuesta del Concilio de Letrán: la hermandad solo existe entre los que guardan íntegra la fe católica. Esta fue siempre la posición oficial de la Iglesia, ¿verdad? Bueno, sabemos que el hereje Juan Pablo II propagó estas herejías. Bueno, pero esta información la veremos en un video futuro sobre este personaje, ¿verdad? El Papa Bonifacio VIII, en su documento Unam Sanctum de 1302, afirma: fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, ni perdón de pecados. Palabras del Papa Bonifacio VIII en su encíclica Unam Sanctum de 1302. No nos sorprendamos, no nos sorprenda estas fechas tan lejanas de hace 700 años, de 1302, porque la verdad es una, es inmutable, es universal y no cambia con los siglos o los milenios. La verdad nunca cambia. La verdad es una, ayer, hoy y siempre. Y este es el magisterio de la Iglesia Católica bimilenaria, que refuta las herejías satánicas del Conciliábulo Vaticano II. Bien, el Papa San Pío X afirmó en su encíclica Editae Seape de 1910: solo la Iglesia Católica tiene los medios para la salvación. Bien, aquí están las respuestas. El documento herético y satánico Unitatis Redintegratio, en su capítulo 3, afirma que la vida de la gracia existe fuera del recinto visible de la Iglesia Católica. Esta es otra herejía tremenda, ¿verdad? Continúa Unitatis Redintegratio: el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de ellas como medios de salvación, cuya virtud deriva de la misma plenitud de la gracia, de la verdad que se confió a la Iglesia. Pues bueno, aquí tienen esta herejía aberrante que contradice totalmente el magisterio católico tradicional expresado por San Pío X y por el Papa Bonifacio, ¿verdad? Así como los anteriores documentos del Papa León XIII, bueno, y del magisterio católico tradicional. Esta es una contradicción total.
Juan Pablo II, el antipapa Boctila, en su homilía del 5 de diciembre de 1996, hablando de la oración con los no católicos, dijo lo siguiente: cuando oramos juntos, lo hacemos con el deseo de que pueda haber una iglesia verdaderamente universal. Bueno, aquí el hereje Juan Pablo II niega la existencia de la Iglesia Católica. Ahora, no nos molestemos ni nos sintamos mal por usar la palabra herejía. Esta palabra la han ido excluyendo gradualmente los antipapas del Vaticano II. Tenemos que decirle al pan pan y al vino vino, porque si no nos ponemos así de claros en estos tiempos cruciales, pues no vamos a poder combatir las herejías. Tenemos que ser así de estrictos, ¿verdad? Y nombrar a las cosas por su nombre, ¿verdad? Al hereje pues se le llama hereje para que pueda ser identificado, ¿verdad? Bien. El Papa Eugenio IV, en el Concilio de Florencia, en su documento Cantate Domino de 1441, ex cátedra, expresó: aquellos que no están en el seno de la Iglesia Católica, no solamente los paganos, sino también los judíos o herejes y cismáticos, jamás compartirán la vida eterna. Bueno, palabras del Papa Eugenio IV. Bien, pues ahora ya analizamos las herejías de Unitatis Redintegrati, bueno, las principales, porque hay muchísimas. Si ustedes ven el documento y lo leen, este sí lo pueden conseguir fácilmente en internet. Van a encontrar muchas más herejías, pero giran en torno a las herejías que ya les comenté hace un momento. Entonces, son documentos muy vastos, muy pesados, muy difícil que alguien se ponga y los lea porque lleva bastante tiempo. Bueno, esto hecho a propósito, ¿verdad? Para evitar que los estudiemos y nos demos cuenta, ¿verdad? El lenguaje de Cristo es sencillo y claro, así como el de los papas tradicionales, que ustedes ya ven cómo se expresan de claro, ¿verdad? Pues bien, el Conciliábulo Vaticano II es ambiguo. Aunque dice las herejías claramente, también afirma parte del magisterio católico tradicional para engañar y poder camuflar las herejías, que son numerosísimas, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes lean los documentos satánicos del Conciliábulo Vaticano II, van a encontrar algunos pedazos de doctrina católica tradicional. Pero junto con esto va el veneno. Es como dar un bolillo sabroso, calientito y delicioso e introducir algo de veneno. Entonces ese bolillo delicioso te va a matar, ¿sí? Así es la estrategia de Satanás, a través de sus lacayos del Conciliábulo Vaticano II. ¿Sí? Así opera Satanás, con esa astucia, ¿verdad? Pero para eso hacemos estos videos, para afrontar estos ataques de Satanás. Bien, ahora seguimos con el siguiente documento, llamado Lumen Gentium, en latín, ¿verdad? Que traducido al español sería algo así como luz de las gentes. Bueno, sería más bien como la luz del demonio para las gentes, ¿verdad? Bien, esta es una constitución dogmática del satánico Conciliábulo Vaticano II. Este documento es el resultado de las reuniones de los obispos liberales y progresistas Koenig, Frings, Döpfner y de los peritos Karl Rahner, Ratzinger y Hans Kung. Todos ellos, y si no me equivoco también Ratzinger, fueron investigados por Pío XII como sospechosos de modernismo y de herejía. Bien, todos estos herejes que acabo de mencionar, servidores de Satanás, fueron convocados por Juan XXIII, por Roncalli, para poner a todos aquellos que habían sido condenados por la Iglesia Católica tradicional a que formaran este conciliábulo, el Conciliábulo Vaticano II. Ahora bien, el cardenal Ottaviani
había presentado un esquema para el concilio totalmente apegado al santo magisterio tradicional. Pero este esquema fue rechazado y desechado por los obispos progresistas, es decir, por la masonería eclesiástica, todos ellos dirigidos por los cardenales liderados por Montini, el futuro Pablo VI, el superhereje y destructor de la iglesia, ¿sí? Brazo derecho de Juan XXIII, ¿verdad? Bueno. Este documento Lumen Gentium enseña la idea herética sobre la colegialidad. Dice que los obispos en su conjunto también poseen la suprema autoridad junto con el Papa. Es decir, convirtieron a la Iglesia Católica en una democracia, cuando el orden divino es una monarquía. Una monarquía. El mundo entero está ya convertido prácticamente en una democracia, ¿verdad? Esto es contrario al orden divino, ¿verdad? Como pueden ver ustedes en la historia de la Iglesia Católica, ¿sí? En la iglesia de la Edad de Oro del catolicismo, ¿verdad? Que fue la Edad Media, ¿verdad? Mal llamada Edad Media. Edad Media es un término despreciativo, crítico, en contra de la Edad de Oro, ¿verdad? Porque aunque también había problemas y errores de los eclesiásticos, pues fue una época donde la doctrina se respetó, permaneció íntegra y el demonio no pudo atacar tanto a las almas como ahora. ¿Sí? Aunque sí había muchísimo pecado, no se compara con el horror que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Había una seguridad en la doctrina, ¿verdad? Había luz, había claridad. Ahora no, ahora todo es ambiguo y una confusión tremenda provocada por Satanás. Bien. El Conciliábulo Vaticano II, en Lumen Gentium, numeral 24, afirma lo siguiente: el cuerpo episcopal, junto con su cabeza, el romano pontífice, y nunca sin esta cabeza, es también sujeto a la suprema y plena potestad sobre la Iglesia universal. Aquí está esta herejía de poner a los obispos al nivel del Papa, ¿verdad? Esto es una mentira, una herejía, pues pone a los obispos al mismo nivel que el Papa. Esto ha provocado que cualquier obispo pueda practicar errores y herejías a su antojo, convirtiendo a la Iglesia en una democracia y no en una monarquía, como comentamos hace un momento. Bien, el Papa León XIII, en su documento Satis Cognitum, numeral 15, afirma lo siguiente: pero la autoridad del pontífice es soberana, universal y del todo independiente de los obispos. Y la autoridad de los obispos está limitada y no es plenamente independiente, ¿verdad? Lo que comentamos hace un momento. El Papa Bonifacio VIII, en su documento Unam Sanctum de 1302, afirma lo siguiente: la Iglesia, pues, que es una y única, tiene un solo cuerpo, una sola cabeza, no dos como un monstruo. Estas son palabras del Papa Bonifacio VIII. Vean la claridad y la rotundidad con la que hablan los verdaderos papas y no los herejes del Conciliábulo Vaticano II. Bueno, seguimos con Lumen Gentium, numeral 16. Dice: el plan de salvación incluye a los musulmanes. Otra herejía tremenda, mentira total. Pero el designio de salvación abarca también a los que reconocen al Creador, entre los cuales están, en primer lugar, los musulmanes, que confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un único Dios. Bueno, esto afirma el satánico documento Lumen Gentium del Conciliábulo Vaticano II. Esto es una mentira, pues los musulmanes rechazan la divinidad de Cristo y no adoran a la Santísima Trinidad, no adoran a Dios, adoran, ya saben a quién. Esta herejía fue una de las favoritas de Juan Pablo II, que besó el Corán
y rezó con musulmanes en los eventos de Asís. Les invitó a sus eventos heréticos que le abrieron la puerta a Bergoglio para que hiciera todos los actos de apostasía que ustedes ya conocen, ¿verdad? Juan Pablo II le preparó el camino a Jorge Mario Bergoglio, ¿verdad? Es parte del engranaje satánico del Conciliábulo Vaticano II, ¿verdad? Bien, todo esto es clave para la creación de la Iglesia del Anticristo. Bergoglio da continuidad a la herejía con sus pactos ecuménicos para el proyecto satánico de la construcción de los templos de las religiones abrahámicas. Me parece que ya hicimos un video hace unos meses sobre este tema, el proyecto de las religiones abrahámicas. Si no, ustedes fácilmente pueden investigar este proyecto satánico, arquitectónico y herético para la creación y la unión de las religiones abrahámicas, que son la católica, la judía y la musulmana, ¿verdad? Entonces se pretende unir a católicos, musulmanes y judíos en un templo, pues las tres religiones veneran al profeta Abraham, al padre Abraham. Bien, esto es esencial para la construcción de la iglesia del anticristo, ¿sí? La unión de religiones. Ahora bien, con su culto a la Pachamama, Bergoglio pretende añadir a los ecologistas y chamanistas adoradores de la tierra a la iglesia del anticristo. Todo esto es un plan para unir a todas las religiones en la falsa religión del anticristo. Bien, en respuesta a esto, les cito a el Papa Gregorio XVI en su documento Sumo Iugiter, numeral 6. Este documento es de 1832, donde afirma el Papa Gregorio: la verdadera adoración de Dios, que es única a la religión católica. Entonces, esto contradice todo lo expresado por el herético documento Lumen Gentium. Ahora, el Papa San Dámaso, en el Concilio de Roma, en el Canon 15, afirmó: si alguno no dijere que él, o sea, Cristo, el cual ha de venir a juzgar a vivos y muertos, es hereje. Bien, el Papa San Dámaso nos dice aquí que todo aquel que no confiesa a Cristo como Salvador, como Dios y Salvador, segunda persona de la Santísima Trinidad, es entonces un hereje. No puede haber unión con los herejes, no puede haber unión con los musulmanes que rechazan la divinidad de Cristo, ¿verdad? Bien, la doctrina bimilenaria de la Iglesia Católica siempre enseñó que el hereje está fuera de la salvación. Los musulmanes no adoran a Dios porque rechazan a su Hijo. Bien, ahora citamos continuamos con el herético documento Lumen Gentium en su numeral 16. Dice así: y la divina providencia tampoco niega los auxilios necesarios para la salvación a quienes sin culpa no han llegado a un conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan por llevar una vida recta, no sin la gracia de Dios. Esto es absolutamente herético, es una absoluta mentira, pues es responsabilidad de todos y cada uno investigar la verdad. Y aquel que nace en una religión herética puede salvarse si se convierte a la religión católica. Ahorita hay mucha información y hay maneras. Dios siempre nos da los medios para la salvación, a todos. Entonces, los que no se salvan son porque no quieren, no porque hayan nacido en esas religiones, porque sabemos perfectamente que ha habido miles o millones de personas que naciendo herejes se han convertido a la única religión verdadera, ¿verdad? Así que todo este discurso satánico de Lumen Gentium es una mentira. Bien, Lumen Gentium enseña la herejía que los ateos no tienen culpa y pueden salvarse. Esto es antievangélico, ¿verdad? Cualquiera que conozca los evangelios y el magisterio católico tradicional sabe que es una mentira. Bien, el Papa Pío IX, en el Concilio Vaticano I, sesión 3,
afirmó lo siguiente respecto a este tema: si alguno dijere que Dios no puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana, por medio de las cosas que han sido hechas, sea anatema, ¿verdad? Aquí está diciendo exactamente lo que les acabo de comentar. Yo me baso en los papas tradicionales y en las Sagradas Escrituras. Yo no puedo estar inventando nada como un laico, ¿verdad? Solo es repetir las verdades expresadas por nuestro Señor Jesucristo y sus papas auténticos, ¿verdad? Bien, continuamos con las herejías del Lumen Gentium en su numeral 15, que dicen así: la Iglesia se reconoce unida por muchas razones con quienes, estando bautizados, se honran en el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro. Otra mentira, antievangélica totalmente. No puede haber salvación ni comunión con los herejes que han salido de la Iglesia Católica, porque aquí dice que con quienes estando bautizados, pues, es decir, con los que nacieron católicos y se hicieron herejes y cismáticos, pues no puede haber comunión ni salvación para ellos, ¿verdad? Bien, aquí dice Lumen Gentium que la Iglesia está unida a los que no aceptan la doctrina y el papado. Esta es una absoluta herejía que ustedes pueden refutar fácilmente con el magisterio católico tradicional que les estoy compartiendo, ¿verdad? En respuesta a esto les comento lo que el Papa León XIII en su documento Satis Cognitum de 1896 afirma. Dice así León XIII: los santos padres que siempre han mirado como excluido de la comunión católica a cualquiera que se separe en lo más mínimo de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico. Palabras del Papa auténtico León XIII, ¿verdad? Entonces, esta es una herramienta fulminante contra los herejes. Yo he visto que hay un respeto en redes sociales hacia nosotros los sedevacantistas, ¿verdad? Porque nosotros compartimos el magisterio católico tradicional, que es irrefutable, que es fulminante y es claro, ¿verdad? Entonces yo los invito a usar todos estos fragmentos de doctrina católica tradicional que les comparto en defensa de nuestro Señor Jesucristo y de la verdadera iglesia y para que hagamos polvo las herejías, ¿verdad? No se trata de agredir a los herejes, al contrario, estamos haciendo una caridad y los estamos amando como Cristo nos ha enseñado, sí, con mucha fuerza, en un tono pues intenso, porque el problema no es para menos, se trata de la salvación de las almas, ¿verdad? Por eso no estoy ahorita jugando con pelotitas de colores y con una nariz de payaso aquí. No, les estoy compartiendo el magisterio católico tradicional para usarlo como salvación, para la salvación de las almas, ¿verdad? Como un medio pues de convencimiento, ¿verdad? Para las almas que están perdidas en el Novus Ordo. Entonces, lamentablemente, pues tenemos que a veces usar un tono un poco fuerte, ¿verdad? Sin decir ofensas, pero sí, la situación es un poco grave, ¿verdad? Bien, bueno, pues ya terminamos con el anterior documento y pasamos al siguiente documento satánico del Conciliábulo Vaticano II, llamado Nostra Aetate, que contiene herejías fundamentales para la creación de la Iglesia del Anticristo. Bien, el título Nostra Aetate significa algo así como nuestra edad. Puede ser traducido como nuestro verano. Nuestra edad, bueno, la edad se refiere a la edad satánica que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Nuestra edad o nuestro verano. Bueno, el verano de Satanás. Nostra Aetate, herético documento del Conciliábulo Vaticano II, que es una declaración sobre las religiones no cristianas. Tiene relación con los anteriores. Bien, el cardenal Agustín Bea tuvo una influencia fuerte en este documento por orden de Roncalli, es decir, por el antipapa Juan XXIII. Realizó este documento por orden de Roncalli. Bien, Nostra Aetate, en el numeral 4, afirma: y si bien la Iglesia
es el nuevo pueblo de Dios, no se ha de señalar a los judíos como reprobados de Dios, ni malditos, como si esto se dedujera de las Sagradas Escrituras. Esto es una mentira absoluta, antievangélica, antihistórica, ¿verdad? Es una herejía. La Santa Biblia y el magisterio bimilenario, es decir, de 2000 años, dicen todo lo contrario. Los judíos son réprobos desde que rechazan la divinidad de Jesús. En la liturgia del Viernes Santo, la Iglesia Católica tradicional de 2000 años incluía la frase pérfidos judíos. Pero Juan 23, este hereje judaizante, la eliminó. Es posible que Juan 23 haya sido judío. Hay algunos indicios que así lo indican, pero que fue un projudío, un judaizante infiltrado en la Iglesia Católica tradicional. Eso es totalmente claro y demostrado, ¿verdad? Pues bien, este hereje de Juan 23 elimina esta frase de pérfidos judíos porque él fue un absoluto judaizante, igual que su sucesor Montini. Hace algunos meses, creo que un par de meses, subí un video hablando, un video preparatorio sobre el Conciliábulo Vaticano II. Es un videíto corto, el cual les recomiendo volver a escuchar para que vean la preparación y las herejías contenidas en el discurso de inauguración de Juan 23 para el Conciliábulo Vaticano II, ¿verdad? Y vean la importancia que le dan estos falsos papas a la herejía judaizante. O sea, para ellos es importantísimo eliminar la culpa de los judíos que rechazaron y mataron a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos perfectamente que Cristo triunfó y resucitó, ¿verdad? Pero es muy importante para el Conciliábulo Vaticano II reivindicar la imagen ante el mundo y la opinión pública de sus amos, los judíos házaros, ¿verdad? Que no son otros más que los edomitas, hijos de Esaú, quien engendró un pueblo, el pueblo de los edomitas, casándose con mujeres que adoraban a demonios, desobedeciendo el mandato de Dios Padre, y engendró la estirpe impía de los edomitas, que son falsos judíos porque ya no pertenecen genéticamente a la rama judía y que se infiltran en el judaísmo, introducen la cábala, emigran al reino de Hazaria siglos después, o quiero decir después de la destrucción del templo de Herodes, y adquieren el nombre de judíos házaros, pero que ya no son judíos de linaje. ¿Por qué no son judíos? Ni de linaje ni espiritualmente. No son judíos ya de linaje porque Esaú se contaminó su linaje judío, puro, que era puro en inicio, con el linaje heredado de las cantidad de esposas que adoraban a dioses demoníacos. Él acepta a estos dioses demoníacos, les rinde culto y crea un linaje que pervive hasta nuestros días, que son los falsos judíos edomitas házaros, que emigran a Europa, a Venecia, crean la banca moderna, el Banco Mundial, los Rothschild, los petroleros Rockefeller, que tienen un poder impresionante, que luego vamos a hacer un video sobre esta estirpe impía, y que crean la masonería, que se infiltra en la Iglesia Católica y constituye la masonería eclesiástica que crea y promueve y ejecuta el Conciliábulo Vaticano II. Entonces, este personaje de Roncalli no es más que un lacayo, es decir, un siervo de estos satanistas que dominan el mundo, que son los creadores de la Reserva Federal de Estados Unidos, los creadores de la ONU,
y de todos los organismos que están dominando la política y la economía mundial, ¿verdad? Pues el siervo de los falsos judíos házaros es Montini. Por eso, estos personajes infames del Conciliábulo Vaticano II son pro-judíos, todos, absolutamente todos. Ya lo vamos a ver más, lo vamos a explicar más adelante, pero es importantísimo para estos herejes lavar la imagen de estos judíos impíos que rechazan a nuestro Señor Jesucristo y que le crucificaron, que lo persiguieron a muerte. Bien. El Concilio Dogmático de Florencia, en la bula Cantate Domino de 1441, usó el verbo reprobat, que significa reprueba, contra aquellos que contradicen el magisterio, incluyendo a los judíos. Los judíos, así como los demás herejes, necesitan convertirse para poder salvarse. Bien, aquí el Concilio Dogmático de Florencia contradice este impío documento fruto de Satanás llamado Nostra Aetate, ¿sí? Que es una mentira total, es una herejía. Bien, el Papa Eugenio IV, en su documento Cantate Domino, dice lo siguiente: la Santa Iglesia Romana firmemente cree, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica, no solo paganos, judíos, herejes y cismáticos, pueden hacerse partícipes de la vida eterna, sino que irán al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles, a no ser que antes de su muerte se unieren a ella. Palabras del Papa Eugenio IV. Es fulminante y clarísimo. Ahora, lo que les voy a leer a continuación desmonta la falsedad del documento Nostra Aetate que justifica a los judíos, ¿verdad? Y que los defiende bien. Dice así el documento de Cantate Domino también de Eugenio IV. Continúa. Dice Eugenio IV, las legalidades del Antiguo Testamento, o sea, la ley de Moisés, cesaron. Mortalmente peca quien ponga en las observancias legales, es decir, en el Antiguo Testamento, su esperanza. Mortalmente peca. En la misma encíclica, Eugenio IV declara que todos los que mueren como judíos irán al infierno. El satánico documento Nostra Aetate enseña lo contrario. El conciliábulo, Vaticano II es herético y sus falsos papas practican sus herejías judaizantes. Todos. Ya lo demostraremos en videos que vienen en los siguientes días, con el favor de Dios nuestro Señor. Bueno, bien. Montini, es decir, el antipapa Pablo VI, llevó el efod. ¿Qué es el efod? Es un pectoral cuadrado, me parece con 9 piedras, que usaban los sacerdotes judíos, los fariseos, estos satánicos, que persiguieron la muerte al divino Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Bien, este hereje satánico, Montini, se dio el lujo de cargar este pectoral, ¿verdad?, en una procesión pública, ¿verdad? Porque también hay sospechas de que Montini era judío, pero bueno, de que era projudío, eso nos queda clarísimo, ¿verdad? Como demostraremos en un video futuro que haremos con el favor de Dios nuestro Señor. Bien, el hereje Karol Wojtyła, autollamado Juan Pablo II, acuñó su frase hermanos mayores para usarla
refiriéndose a los judíos, ¿verdad? A estos infames, ¿verdad? Que rechazan a Dios nuestro Señor. También depositó una petición en el muro de las lamentaciones que está en Jerusalén, que es el muro en el cual rezan los herejes judíos, ¿verdad? Los herejes judíos, esos que llevan su sombrerito negro y unas patillas así, colgantes, que rechazan la divinidad de Cristo, del Hijo de Dios, que vino para ellos, ¿verdad? Cristo vino para los judíos. Y pues también en su misericordia pues nos aceptó a los no judíos, ¿verdad? Dentro de la salvación. Bien, pues Juan Pablo II, al igual que Benedicto XVI, el falso catejón, hereje, y el super hereje Bergoglio, que besó los pies de Rothschild, este judío házaro, edomita, todos estos usurpadores rezaron en el muro de las lamentaciones, ejecutando la herejía satánica del documento del Conciliábulo Vaticano II llamado Nostra Aetate. Bien, las frases de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios para referirse a los judíos fariseos que lo rechazaron son fulminantes. Si ustedes leen estos pasajes de los evangelios, van a encontrar expresiones como raza de víboras, lagartos y sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Un sepulcro blanqueado, pues es un sepulcro que por fuera está muy pintadito, con pintura blanca, muy limpiecito, muy barridito, pero por dentro contiene la podredumbre del cuerpo en descomposición, ¿verdad? Por fuera se ve bonito, pero por dentro es un nido de gusanos y de podredumbre y de hediondeces. Entonces, esta podredumbre es lo que existe en el corazón de los judíos que rechazan al bendito Hijo de Dios, ¿verdad? Que dio su vida por nosotros en un sacrificio durísimo, cuyo sufrimiento es tremendo. Yo les recomiendo profundizar en los estudios que realizó, si no me equivoco, un artista español, un gran escultor, cuyo nombre se me va en este momento, sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en base a la sábana santa. Este artista, podemos hacer un video posterior de él, con todo gusto, hace una reconstrucción de la pasión de Cristo basándose en lo que nos revela la sábana santa, y hace unas esculturas impresionantes y explica el grado de sufrimiento extremo que padeció nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por causa de nuestros pecados, ¿verdad? Aquí todos somos culpables también, incluido a estos judíos impíos. La única diferencia es que Dios, nuestro Señor, en su infinita misericordia nos ha rescatado, ¿verdad? Y podemos estar dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Verdadera. Pero sí, estos judíos que siguen rechazando al Mesías que fue mandado para ellos por Dios Padre, pues pecan mortalmente, ¿verdad? De una manera tremenda. Entonces, los herejes satánicos del Conciliábulo Vaticano II, al servicio de los falsos judíos, estos házaros edomitas que dominan el mundo, pues obedeciendo sus órdenes, crean este conciliábulo y preparan este documento para justificar su culpa, ¿verdad? Para tratar de maquillar su culpa. Es algo que no se puede ocultar. La culpa de los judíos es clarísima, ¿verdad? Ahora, sí hay que comentar que no todos los judíos son culpables, porque muchos se convirtieron. Nuestra Santísima Madre, la Santísima Virgen María, Inmaculada, purísima, virgen, corredentora, pues era judía, pero era una auténtica judía, una verdadera judía, el pueblo de Dios, que aceptó como pueblo de Dios al Hijo de Dios. Al igual que San José, todos los apóstoles, salvo Judas, que sí aceptaron a Cristo. Pero aquellos judíos falsos que tenían sangre edomita como Herodes, rechazan a Cristo. Se cree, y hay muchos indicios de que Judas fue edomita, ¿sí? ¿Por qué? Porque él provenía de una región muy cercana a una ciudad edomita.
Es posible que tuviera sangre edomita también. Bueno, entonces los verdaderos judíos se convirtieron, pues, para acabar pronto. Y los edomitas rechazaron al Hijo de Dios porque no eran de Dios, provenían del linaje satánico de Esaú. Esto lo explicamos me parece que hice 3 videos hace unos meses sobre este tema. Es un tema muy oculto, pero que en las Sagradas Escrituras se nos deja clarísimo. Y dice Cristo que estos falsos judíos que se esconden con la máscara de judíos no son judíos en verdad, se llaman judíos. El mundo los ha conocido por judíos, pero no han sido desenmascarados plenamente. Pero Dios nuestro Señor, en el Antiguo Testamento y en el Apocalipsis, como cito en el video, nos dice claramente que serán desenmascarados. Rothschild y Rockefeller van a ser pisados por el talón de nuestra Santísima Virgen, porque son parte del cuerpo de Satán, del cuerpo místico de Satanás. Así de fácil, estos falsos judíos. Bien, San Ambrosio, obispo de Milán, teólogo y orador, hermano de Santa Marcelina, uno de los 4 padres de la Iglesia Latina y uno de los 36 doctores de la Iglesia, dijo en el Sermón 37, llamado Las 2 barcas, dice así San Ambrosio: la infidelidad de la sinagoga es un insulto al Salvador. Por eso él, o sea Cristo, eligió la barca de Pedro y abandonó la de Moisés. Él reprobó a la sinagoga infiel y adoptó la iglesia creyente. Esta frase de San Ambrosio se las dedico muy especialmente, muy especialmente a todos los judíos mesiánicos contemporáneos que están reproduciéndose, multiplicándose de una manera tremenda, dolorosísima, que están engañando incluso a algunos católicos tradicionales, católicos y católicas tradicionales, que han sido seducidos por esta infamia satánica, judaizante de los judíos mesiánicos, ¿verdad? Hicimos también algunos videos para desmontar estas herejías usando la historia, la Santa Biblia y el magisterio tradicional. Están disponibles en este canal y yo les recomiendo que le den una repasadita para utilizarlos como defensa ante la herejía de los judíos mesiánicos que aceptan la ley de Moisés y la anteponen al Nuevo Testamento, ¿verdad? Esto va para la secta de Tehuacán, Puebla, que antepone la ley antigua del Nuevo Testamento, anteponen la ley antigua al Nuevo Testamento. Y también va para todos aquellos papólatras ciegos que ven como santos a los falsos papas del Conciliábulo Vaticano II, quienes aprobaron la falsa religión del judaísmo en muchas declaraciones y actos públicos de indiferentismo religioso, contradiciendo a Cristo y al magisterio. Entonces, bueno, esta secta tremenda de Tehuacán, Puebla, pues está haciendo mucho daño para la salvación de las almas, ¿verdad? Ellos se disfrazan de ortodoxos y Damián Galerón, este teólogo tan famoso, ¿verdad?, que hace videos, comete la imprudencia impresionante de estar citando a este señor de Tehuacán, Puebla, pues que es un hereje judaizante, anacrónico, cuando toca el tema de las lunas de sangre. Entonces Damián Galerón, que es supuestamente un teólogo católico, está promoviendo a un hereje. ¿Qué es lo que hacen los seguidores de este señor y su canal herético también? Este canal español es herético porque tiene un pie en el lobo sordo y no dice la verdad completa. Pues, ¿qué es lo que hacen cuando Damián Galerón va y menciona a este personaje para justificar sus interpretaciones sobre las lunas de sangre? Sus suscriptores van y se meten al canal de este hereje judío mesiánico, pues para ver qué dice de las lunas de sangre, pero de paso se contaminan con toda la herejía y todos los engaños judaizantes, ¿verdad?, de este señor, que antepone la ley antigua de Moisés al Nuevo Testamento, que es la nueva ley, el nuevo pacto. Bien, Pío XII, en su documento Mystici Corporis, numeral 12 de 1943, afirmó: Jesús abolió la ley con sus decretos. Cita a Efesios 2.15, lo cita Pío XII, por eso lo cito aquí.
en la cruz, pues murió, en la cruz, pues murió la ley vieja. Esto dice su santidad Pío XII, ¿sí? Murió la ley vieja. Tenemos que seguir el nuevo pacto, ¿verdad? Como lo dejó claro nuestro Señor Jesucristo. Directa e indirectamente nos lo dijo. La ley fue abolida, todo está cumplido. Esto lo dijo nuestro Señor en la cruz. Todo está cumplido. El viejo pacto está cumplido y el nuevo pacto es el Nuevo Testamento. Bien, Juan Pablo II visitó una sinagoga en 1986 e inclinó la cabeza mientras ellos los judíos, rezaban por la venida de su Mesías. Ya sabemos a qué Mesías se refieren, al anticristo. Entonces Juan Pablo II agachó la cabeza cuando estos herejes rezaron por la llegada de su Mesías. Esto hizo el, el señor Boctila. Bergoglio ha participado en el culto judío muchas veces y ha dicho que la alianza de los judíos es válida, herejía absoluta, contradice el magisterio católico tradicional bimilenario, ¿verdad? Bergoglio es un súper hereje, el autollamado Francisco, este hereje, ¿verdad? Con tintes de Pierrot, ¿verdad? Como decía Juan Donet, que es un crítico tremendo del Conciliábulo Vaticano II, ¿verdad? Y de estos falsos papas, ¿verdad? Tiene una frase muy simpática. Ustedes lo pueden seguir en Facebook. Juan Donet. Es un señor algo mayor. Síganlo también porque comparte, al igual que Juan Ramírez, comparten el magisterio católico bimilenario, ¿verdad? Síganle para que saquen jugo de todos los documentos que comparten estos dos católicos, estos dos hermanos católicos auténticos. Bien, continuamos. Nostra Aetate, este documento herético, en su numeral 3, afirma lo siguiente: la Iglesia mira con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios. Otra herejía de indiferentismo religioso. El Papa Eugenio IV, en el Concilio de Basilea, en la sesión 9, en el año de 1434, afirmó lo siguiente: hay esperanza de que muchos de los de la abominable secta de Mahoma se convertirán a la fe católica. Entonces, aquí vemos que Eugenio IV no justifica a estos herejes, los ve como lo que son, herejes. Repito las palabras de su santidad Eugenio IV en el Concilio de Basilea. Dice Eugenio IV, su santidad: hay esperanza de que muchos de las abominable secta de Mahoma se convertirán a la fe católica. Bien, el Papa Benedicto XV, en su documento Quo Providentiale de 1754, afirmó: no se les debe poner nombres turcos o mahometanos a los hijos. O sea, hasta este punto llegaba la censura de estos personajes mahometanos. Bien, el herético documento Nostra Aetate, en su numeral 2, afirma lo siguiente: en el budismo, fíjense, hasta para los budistas tienen aceptación estos herejes, en el budismo se enseña el camino por el que los hombres pueden adquirir el estado de perfecta liberación o la suprema iluminación. Imagínense nada más el indiferentismo religioso a todo lo que da, ¿verdad? Clarísimo, que contradice el magisterio católico tradicional de 2000 años. Continúo con el herético, citando al documento herético, documento Nostra Aetate, en su numeral 2 también continúa diciendo: en el hinduismo los hombres investigan el misterio divino con los penetrantes esfuerzos de la filosofía, buscando refugio en Dios. Bueno, aquí está otra vez esta herejía que que tiene aceptación para todas las religiones falsas. O sea, ya citamos a los judíos, citamos a los musulmanes, herejes, a los budistas y ahora a los mahometanos, que son aceptados por el Conciliábulo Vaticano II que prepara la Iglesia del Anticristo. Bien, en respuesta a esto, su santidad el Papa León XIII, en el año de 1893, en su documento Ad Extremas, numeral
1 afirmó lo siguiente: el apóstol Tomás, fundador de la predicación a los hindúes, convirtió a cientos de miles de hindúes de los mitos y viles supersticiones, aprisionados miserablemente en las tinieblas de la superstición. Bien, estos son los términos de su santidad León XII para los hindúes, bueno, para quienes practican la religión hindú, no para los que han nacido en la India, ¿verdad? Sino para los que practican esta falsa religión llamada el hinduismo, religión de origen demoníaco. ¿Por qué es demoníaca? Porque rechazan la divinidad de Cristo, no aceptan la Santísima Trinidad ni a la Santísima Virgen, por eso son satánicos. Bueno, por eso y por otras cosas, ¿verdad? Que ya no vamos a tocar ahora, ya no hay tiempo. Pero al rechazar a Cristo son herejes y están en brazos de Satanás, y no va a haber salvación para estas practicantes de esta falsa religión hindú, a menos que se conviertan a la verdadera iglesia, la única iglesia que existe, a través de la cual solo hay salvación, la Iglesia Católica. Bien, pues esto es, en resumidas cuentas, lo que el documento Nostra Aetate afirma, documento que es fundamental para la creación de la Iglesia del Anticristo, ¿verdad? Es muy importante conocer estas herejías para que ustedes en sus debates las refuten usando estas frases de los papas verdaderos, ¿verdad? Del magisterio católico tradicional auténtico, ¿verdad? Entonces este video comparte documentos pues para la batalla, ¿verdad? Para que ustedes los usen como armas contra la herejía, contra Satanás, ¿verdad? Ni más ni menos. Bien, ahora vamos a analizar otro documento importantísimo del herético Conciliábulo Vaticano II, llamado Dignitatis Humanae, que se traduce al español como dignidad humana. Esta es una declaración sobre la libertad religiosa. Bueno, esta frasecita de dignidad humana se desprende de la satánica herejía del humanismo, introducido en el pensamiento europeo y americano en el siglo XIX, ¿sí? O finales del XVIII. Herejía fundamental para la creación del nuevo orden mundial y del anticristo, que se extendió por el mundo, ¿verdad? Y que penetra en la iglesia a través de la infiltración de la masonería, ¿verdad? Es decir, de personas que se infiltran a la masonería siendo masones, o que dentro ya de la curia de la iglesia se metieron a las sectas satánicas de la masonería, ¿verdad? Entonces, este documento contiene varias herejías. Bien, sabemos que es dogma de la iglesia que los estados, países o reinos tienen el deber de impedir que las herejías se propaguen y se practiquen, aunque la iglesia no obliga a nadie a creer en la fe católica, ya que la aceptación de la fe en Cristo debe ser un acto de la libre voluntad. Sin embargo, la iglesia enseña que los gobiernos seculares deben prohibir las prácticas públicas de las sectas heréticas para evitar su propagación y la consecuente condenación de las almas. Entonces, durante el viejo orden mundial, el antiguo orden mundial, que era el dominio de Cristo sobre el mundo, de la Iglesia Católica y de las monarquías católicas, a través de la Santa Inquisición, tan atacada, la Santa Inquisición española, ¿sí? Que era la Inquisición católica, ¿sí? Combatía, ¿sí? O la Inquisición francesa, ¿verdad? Católica francesa. Combatía estas películas, estos libros, estas afirmaciones que señalan a la
Santa Inquisición como un medio de opresión, de hostigamiento, de injusta censura, pues son falsas. Porque si ustedes ven los números y las cifras de las personas ejecutadas por la Santa Inquisición Católica, son mínimas, pero ínfimas, en comparación con la Inquisición satánica y herética de los protestantes alemanes y, y de algunos otros países protestantes que tenían su Inquisición imitando a la Santa Iglesia Católica. Ellos sí quemaron, oprimieron y destrozaron a cantidad de personas. Hay varios libros, muchos libros, donde se exponen los estudios de verdaderos historiadores que expresan estos datos históricos, ¿verdad? Entonces la Inquisición española para nada fue lo que se nos ha dicho. Esto viene, todas estas calumnias vienen de la propaganda protestante, de la reforma protestante, que a través de la imprenta de Gutenberg repartieron papeles conteniendo estas calumnias, ¿verdad? Denunciando injustamente, calumniando a la Santa Inquisición española, ¿verdad? Es una mentira total. Pero muchos que se dicen católicos aceptan todas estas estupideces, bueno, estas calumnias, estas mentiras. ¿Por qué? Porque no profundizan y no estudian más allá. Hay que leer a los verdaderos historiadores y no a cualquier persona que nos dice un dato con estas tonterías. Entonces, para eso se creó la Santa Inquisición. El brazo secular, la autoridad de los reyes militar estaba para defender la doctrina católica tradicional y evitar que se propagaran herejías que conducirían a la perdición de las almas, ¿verdad? Su Santidad Pío XII, ya en el siglo XX, afirmó: lo que no corresponde a la verdad no tiene derecho alguno a la existencia, ni a la propaganda, ni a la acción. ¿Por qué? Es así de fácil. Imagínate que tú eres el rey, por decir, el rey de Bolivia, ¿sí? O de Guatemala, ¿sí? Vamos a suponer que hay un reino así. Tú eres católico tradicional y sabes que hay un grupo de herejes que están propagando públicamente sus herejías, que están convenciendo a algunos de tus súbditos católicos con herejías que los conducirán al infierno. Tú, como rey católico, ¿qué vas a hacer? Reprimir esa herejía. ¿Para qué? Para que no vayan al infierno las almas de aquellos que caen en sus redes. Así de fácil. Esto que les acabo de comentar se nos ha presentado a través de infinidad de películas que son propaganda del nuevo orden mundial y de Satanás como una cosa mala. Y se nos hace creer que las democracias son lo mejor. Pues esta etapa de las democracias es un desastre absoluto, es el caos total de la humanidad. ¿Por qué? Porque dejan que las herejías se propaguen. Hasta los satánicos ya tienen derecho a hacer lo que quieran, cualquier proselitismo, cualquier propaganda, ¿verdad? Entonces, para eso fue creada la Santa Inquisición y por eso los reyes católicos y la Iglesia era tan severa en represión de la herejía. Y en películas se les ridiculiza, en literatura se les muestra como los villanos, los malos de la película, ¿sí? Los poderosos que oprimen a los pobrecitos. Esto es una calumnia de lo más cobarde, vil y falsa que puede existir, fruto del espíritu de Edom, de los falsos judíos edomitas, ¿verdad? Que ya les comenté, házaros, que son expertos en la mentira, y en la Biblia consta que son mentirosos por naturaleza. Usan la mentira, ellos mismos lo han expresado así. Entonces, bueno, la verdad es esta, ¿verdad? La verdadera, el orden divino es una monarquía católica y no puede haber democracia ni oportunidad para que los demonios actúen. O sea, es así de fácil. Los gobiernos masónicos impusieron la separación de Estado e Iglesia, que antes estuvieron unidos en el antiguo orden, mundial, para abrir las puertas a la apostasía
y a la herejía necesarias para la imposición del nuevo orden mundial. La Iglesia masónica del Conciliábulo Vaticano II, con sus seis falsos papas, crea el documento, este documento Dignitates Humanae, para apoyar la separación Iglesia-Estado, que llevaban unidos casi 2 milenios. Es decir, el nuevo orden mundial y todas sus filosofías satánicas vienen a demoler lo que fue el antiguo orden mundial, que era el dominio, el imperio de la Iglesia Católica, ¿verdad? Sobre gran parte del mundo, ¿verdad? Eso era el viejo orden mundial, que está siendo demolido ya por el nuevo orden del demonio, del anticristo y sus lacayos, ¿verdad? Es decir, sus sirvientes, ¿verdad? Bien, el documento infame del Conciliábulo Vaticano II, Dignitatis Humanae, en el numeral 12, afirma: la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa, y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, y que el derecho de la libertad religiosa está fundado en la dignidad humana. El derecho a esta inmunidad permanece también en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y adherirse a ella. Pues tremenda herejía, ¿verdad? Tremenda infamia, ¿verdad? Contradiciendo el magisterio católico tradicional totalmente, ¿verdad? La herejía de la libertad religiosa y del humanismo, poniendo al hombre en primer lugar antes que a Dios. Herejía absoluta. Bien, Dignitates Humanae, numeral 3, dice así: la autoridad civil debe reconocer y favorecer la vida religiosa de los ciudadanos, pero excede su competencia si pretende dirigir o impedir los actos religiosos. Aquí está la herejía. Vean cómo ya este es otro magisterio, ¿verdad? Este es el magisterio del Conciliábulo Vaticano II, que contradice la doctrina católica tradicional, bimilenaria, ¿verdad? Esta idea nueva, aceptada por millones y millones de personas en el mundo a través del humanismo, ¿verdad? Y de esta idea satánica de la libertad religiosa, introducida por la masonería en la mente de las gentes, y ahora por la iglesia del anticristo, que es la secta del Vaticano II, pues la han propagado y se ha aceptado como un dogma, ¿verdad? En los cerebros de la inmensa mayoría de los seres humanos, ¿verdad? Obra de Satanás. Estamos viviendo los tiempos ya de la gran tribulación, de la apostasía generalizada. Bien, en respuesta a esto, cito al Papa Su Santidad León XIII, en su documento Libertas de 1888. Dice así: lo prohíbe la justicia y lo prohíbe la razón que el Estado sea ateo o que sea indiferente a los diversos cultos y conceda iguales derechos a cada uno de ellos, siendo necesario al Estado profesar una religión, es decir, la religión católica, ha de profesar la única verdadera, la cual se conoce en los pueblos católicos. Continúa Su Santidad León XIII: las opiniones falsas, los vicios que corrompen el alma, justo es que la pública autoridad los reprima para que no vayan cundiendo en daño de la misma sociedad. Palabras de Su Santidad el Papa León XIII en su documento Libertas. Esto es fulminante, clarísimo y tremendamente radical. Es la auténtica doctrina católica tradicional. Vamos a usarla en contra de la herejía, en caridad a los herejes, a los que están engañados. Aquí vemos dos magisterios distintos que se contraponen: el magisterio católico tradicional y el satánico magisterio del conciliábulo
infame Vaticano II, que es repugnante, vomitivo, que es una podredumbre. Hasta el mismo Carlo María Viganò ya se ha pronunciado, ¿verdad?, en 2 entrevistas a Radio Espada y a otro organismo, ¿verdad?, que la han difundido. Y otros medios de comunicación la han omitido, han enmudecido estos pseudocanales, estos canales pseudocatólicos colombianos, ya saben de quiénes, ¿verdad?, que tienen un pie en el lobo sordo, ya sea por cobardía, ya sea por conveniencia, ¿verdad?, porque pues quieren tener muchos suscriptores, a los papólatras que aceptan a Benedicto y a Juan Pablo II, y no denuncian la verdad. Sobre todo el canal español, ¿verdad? Ya saben qué canal. Ese canal que dice estar en estrecho contacto con Carlo María Viganò, omitió, cuando menos que yo sepa, que me he dado cuenta, y vaya que he buscado, omite comentar las entrevistas a Radio Espada de Carlo María Viganò. Les recomiendo que las busquen en Google, ahí vienen completas e íntegras. No comenta nada. ¿Por qué? Porque Viganò señala, Viganò viniendo del modernismo, ¿verdad?, de la iglesia, de la secta del lobo sordo, está reaccionando y está ya denunciando la satánica obra del conciliábulo maldito Vaticano II. Porque lo dice Viganò claramente, fíjense bien, dice, hay que señalar el dedo acusador contra la letra del concilio. Palabras de Carlo María Viganò, yo las cito textuales. Estos canales falsos católicos que tienen muchos suscriptores, omiten comentar esta entrevista de Carlo María Viganò porque no les conviene, simple y sencillamente, no les conviene. Porque se les cae el teatrito de Benedicto y toda la estupidez que están diciendo para justificar a Juan Pablo II y a Benedicto XVI. Pero más valdría, por salvación de sus almas y por caridad y atención a sus suscriptores, si es que de verdad les aman en Cristo, como dicen falsamente, pues deberían de hacerlo, porque el tiempo se acorta. Este mensaje va para ellos directo y claro, ¿verdad? Y si me buscan, van a encontrar una respuesta en mis labios del magisterio católico tradicional, el cual ustedes omiten, ¿verdad?, y usan el conciliábulo Vaticano II. Y creen que Bergoglio es el origen del problema, cuando esto viene desde hace mucho tiempo, con la infiltración de la masonería eclesiástica, el conciliábulo y Roncalli, Juan 23, ¿verdad? Entonces, ya comentamos en el video pasado que yo pongo cantidad de comentarios críticos, ¿verdad? Bueno, los que no me borran, ¿verdad? Porque algunos creo que me los borran. Pues yo les invito a que continúen con estos comentarios críticos, aunque se los borren, porque hay suscriptores, queridos hermanos y hermanas, que alcanzan a leer sus comentarios y se dan cuenta de la veracidad de ellos. Cuando ustedes comparten el magisterio católico tradicional, contra eso no hay refutación. Entonces, vamos a hacer pedazos las herejías. Estamos en una guerra, o sea, hay que despertar. Estamos en una guerra, no estamos pasivos aquí disfrutándola, estamos sufriendo en una guerra, luchando contra muchas cosas malas. Entonces hay que hacer la guerra a la herejía, mis queridos hermanos, por amor a Cristo. Somos la iglesia, nosotros somos la iglesia católica. Estamos alzando la voz. Hay muy pocos eclesiásticos que lo están haciendo, solo los laicos estamos con la armadura puesta, ¿verdad?, y con la espada, dándole. Porque Cristo vino a traer eso, la espada. Él nos lo dice claramente. Yo no vine a traer la paz, vine a traer la espada. Cuando se acercaba a los apóstoles, les daba la paz, ¿verdad? La paz os dejo, mi paz os doy. Pero entre ellos, pero cuando se trata de combatir a los herejes, quiero decir a las herejías, ahí está la espada del magisterio católico tradicional, contra el cual no hay refutación, y ustedes van a hacer pedazos cualquier herejía, se los digo. Bueno, vamos a pasar al siguiente documento del conciliábulo satánico Vaticano II, llamado Gaudium et Spes. Esta es una constitución pastoral sobre la iglesia en el mundo actual. Bueno, Gaudium et Spes se traduce al español más o menos como la alegría y la esperanza, algo así más o menos, la alegría y la esperanza. Será la esperanza de Satanás, ¿verdad? Y la alegría de los demonios. Bien, Gaudium et Spes es este documento que vamos a analizar a continuación.
La esencia de las herejías de este diabólico documento es el humanismo, que consiste en poner antes que a Dios a el hombre, ¿verdad? Esto lo sabemos perfectamente por la nueva misa, por ejemplo, ¿no? Cómo sientan al sacerdote en el altar de Dios, dando la espalda al altar de Dios, ¿verdad? Y da la misa para el pueblo, en un acto democrático, ¿verdad? Proveniente de Satanás. Sabemos que la iglesia no es una democracia, es una monarquía, porque la monarquía es el orden divino. Bien, este satánico documento insiste en el diálogo con todos los hombres, en la libertad de conciencia y en la fraternidad humana, como en afirmaciones como esta. Dice así este documento, Gaudium et Spes, dice así: el hombre es ante todo un ser superior. Fíjense nada más, pura soberbia y humanismo. Dice también, el control de los nacimientos puede ser algo virtuoso. Esto es herejía y contradice el magisterio católico tradicional, pues fomenta la lujuria, fomenta el sexo recreativo, ¿sí? El sexo lúdico, pues sabemos por el magisterio católico tradicional que el sexo es solo para procrear. Esto yo lo supe pues hace unos cuantos meses, ¿verdad? Unos pocos meses. Yo todavía estaba en el error tremendo de creer que el sexo en el matrimonio era lícito, cuando la realidad del magisterio católico verdadero, tradicional, es que es solo para procrear. ¿Por qué? Porque el acto sexual está justificado en las Sagradas Escrituras como un acto para la procreación. Sí, es un acto hermosísimo, ¿verdad? Nadie va a negar eso cuando se hace con amor, pero es solo para procrear, ¿verdad? Entonces ya el herético Vaticano II en este documento satánico pues fomenta todo esto, ¿verdad? Yo cuando era muy niño recuerdo que alguien, no me acuerdo quién, si un sacerdote o algún maestro marista, no sé quién, me dijo lo mismo. Entonces yo, siendo un chiquillo, ¿verdad? Un chiquitillo, tuve esta información que la deseché porque recibí la contaminación del mundo, ¿verdad? De Satanás. Satanás es del mundo y de toda la propaganda de la música, de las películas pop, que incluye la pornografía, ¿verdad? Que es un veneno satánico, ¿verdad? El que hay que combatir con todo. Y no podemos dejarnos derrotar por esta trampa, ¿verdad? La trampa de la pornografía, de la libertad sexual, ¿verdad? Bueno, pues esto ya lo empieza a justificar el conciliábulo satánico Vaticano II, ¿verdad? También afirma este documento Gaudium et Spes: el hombre es el sujeto y el fin de la vida social. Otra herejía satánica, ¿verdad? Sabemos que el centro, sujeto y fin de la vida social y la vida total del hombre es Dios nuestro Señor. Es decir, debemos amar a Dios antes que a nosotros mismos, para ser salvos, para estar bien, simple y sencillamente en Dios. O sea, Dios es primero que yo, que nuestros hijos, que nuestra madre, que nuestro papá, que nuestros sobrinitos, que nuestras esposas. O sea, Dios es primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas es el primero de los mandamientos. Entonces, el humanismo, a través del Conciliábulo Vaticano II y su documento satánico Gaudium et Spes, fomenta esta herejía satánica totalmente, satánica, y conduce a la condenación, ya como todos ustedes saben. Bueno, continúo con las herejías de Gaudium et Spes. El hombre es el centro y cumbre de todas las cosas, ¿verdad? El humanismo, volvemos a lo mismo, dejando a Dios a un lado, ¿verdad? Como si fuera un accesorio utilizable. Eso es lo que creen los modernistas, los humanistas, que Dios está al servicio de uno. ¡Qué barbaridad! Nosotros somos siervos de Dios, ¿verdad? Sus empleados, sus sirvientes, sus servidores, sus instrumentos. O sea, Dios es el Señor, es el centro de todo, no el hombre, como afirma el satánico Conciliábulo Vaticano II y sus infames usurpadores. Estos 6
herejes, ¿verdad? Dice así Gaudium et Spes: los métodos científicos deberían ser utilizados para el control de los nacimientos. Volvemos otra vez a esta incitación a la lujuria, ¿verdad? Continúo con otra herejía de Gaudium et Spes: el ateísmo es una poderosa reacción contra el demonio. Imagínense nada más la barbaridad que acaban de escuchar, afirmada en Gaudium et Spes. También dice: todos los hombres tienen el mismo destino divino. O sea, aquí está incluyendo a todos los herejes. Ya esta herejía está refutada. Entonces, bueno, estas son algunas de las herejías del documento Gaudium et Spes. Y para no hacer más largo este video, vamos a sintetizar las herejías de 3 documentos más para que ustedes las identifiquen y las puedan refutar e identificar, ¿verdad? Bien. Continuamos con el diabólico documento mal llamado Sacrosanctum Concilium, que es una constitución sobre la Sagrada Liturgia, cuando es en realidad un documento satánico. Pues bien, aquí les voy a leer a continuación las herejías del documento del Conciliábulo Vaticano II llamado Sacrosanctum Concilium. Dice así: los laicos pueden administrar los sacramentos. Esto es apostasía, ¿verdad? Y es producto del conciliábulo, ¿verdad? De la masonería eclesiástica. Esto está prohibido en la iglesia tradicional. Los laicos somos los laicos y somos el último nivel en la jerarquía de la iglesia, ¿verdad? O sea, para eso están los sacerdotes. Nosotros estamos para otra cosa, los laicos. Bueno, los eclesiásticos, ¿verdad? Bien. Siguiente herejía: debería fomentarse en el culto católico las tradiciones musicales paganas. Esto es una aberración. Para los amantes de la música sacra tradicional, que es verdaderamente maravillosa, ¿verdad? Por no usar otra palabra, es algo sublime, ¿verdad? Quien ha escuchado un órgano en un templo católico tradicional sabe de lo que estoy hablando. Es algo maravilloso que conmueve el alma y que es usado para ayudar a los fieles a conectarse con Dios nuestro Señor, con la Santísima Trinidad. Es algo bellísimo. Pues estos infames modernistas, no solo en la pintura, en la arquitectura y en otras artes, sino que hasta en la música también han atentado contra todo lo que es bello, ¿verdad? Pues bien, esto afirma este impío documento. Por eso vemos los organitos chiquitos y los pianitos chiquitos, los tecladitos que usan los protestantes en sus celebraciones, ¿verdad? Que son mediocres y que en nada se comparan con los órganos maravillosos usados en la iglesia católica tradicional, que están ahí empolvándose y llenándose de telarañas, ¿verdad? Porque ya no los autoriza la iglesia del anticristo, ¿verdad? O sea, así de fácil. Bueno, siguiente herejía: el ritual de la confirmación debe cambiarse. Imagínense, esto lo hizo Montini, ¿verdad? Pablo VI. Bien. Siguiente herejía: el ritual del sacramento del matrimonio debe cambiarse. Herejía ejecutada por Montini, como veremos en el video que le vamos a hacer a Pablo VI. Dice: todos los rituales del sacramento del bautismo deben cambiarse. Siguiente herejía: el rito de la extrema unción debe cambiarse. Siguiente: el sacramento de la penitencia no explica claramente lo que dice. Imagínense nada más. O sea, el sacramento de la confesión en la Iglesia Católica tradicional, para los herejes del Conciliábulo Vaticano II, no explica claramente lo que dice. Es una mentira, es una tontería. Y miren, ¿saben qué? Vamos a hacer un video, con el favor de Dios, si Dios nuestro Señor lo permite, sobre lo que dice el Catecismo de Trento, que gracias a Dios pude imprimir en PDF, sobre el sacramento de la penitencia, es decir, el sacramento de la confesión, que es un sacramento importantísimo, ¿verdad? El cual es dificilísimo ya ahorita encontrar, porque la mayoría de los sacerdotes son novus ordo, ¿verdad?
Entonces es dificilísimo, ¿verdad? Bueno, yo con el favor de Dios espero hacerles un video sobre lo que dice el Concilio de Trento sobre este importantísimo y sublime sacramento, ¿verdad? Porque es el sacramento de la humildad que odia la iglesia del Conciliábulo Vaticano II, la iglesia satánica, esta secta impía que usurpa el Vaticano, ¿verdad? Que tienen tomado nuestros templos, ¿verdad? Porque son nuestros para la iglesia católica. Nosotros somos la iglesia católica, ¿verdad? Bueno, vamos al siguiente documento llamado Ad Gentes, que significa más o menos a todos los pueblos. Ad Gentes es un decreto sobre la actividad misionera de la iglesia. Vamos a ver algunas de sus herejías. Ad Gentes dice: un verdadero diálogo misionero con los no católicos. La herejía del indiferentismo religioso. Dice también el herético documento Ad Gentes: la fe debe ser explicada en términos de no cristiano filosófico. Imagínense nada más la herejía, descarada herejía, clarísima herejía. Siguiente, católicos y protestantes son todos los misioneros. Imagínense nada más, o sea que los católicos somos misioneros junto con los protestantes. Es indiferentismo religioso que prepara la iglesia del anticristo. Bien, siguiente herejía. Los no cristianos tienen un concepto profundo de Dios. Otra herejía que ya está desmontada con las citas bíblicas de papas que refutan esto. Por eso ya no les estoy dando ahorita documentos que refutan, porque estas herejías se pueden refutar con las citas de encíclicas de papas verdaderos que ya les mencioné anteriormente. Bien, siguiente herejía. Los católicos deben trabajar con los no católicos en asuntos religiosos. Bueno, esta herejía es para preparar la iglesia del anticristo. Dice el siguiente herejía: los misioneros deben adaptarse a la no religiosa cristiana. O sea que aquí este documento satánico de Ad Gentes del Conciliábulo afirma que nos tenemos que adaptar al pensamiento no religioso, o sea, es decir, a los herejes. O sea que los misioneros deben adaptarse a la no religiosa cristiana. Herejía descarada. Bueno, por último, citamos el octavo documento satánico del Conciliábulo Vaticano II, llamado Orientalium Ecclesiorum, que es un decreto sobre las iglesias orientales católicas. Vamos a ver las herejías, algunas de las muchas herejías de este documento. Dice así: el Espíritu Santo se envía a los protestantes. O sea, herejía total. Los herejes no están con la Santísima Trinidad, no están con el Espíritu Santo. Bien. Siguiente herejía: los católicos pueden compartir sus iglesias con los no católicos. Bueno, esta herejía abre la puerta a la iglesia del anticristo, al proyecto satánico de Bergoglio, de los templos para las religiones abrahámicas, ¿verdad? Lo que le comentábamos hace un momento, ¿verdad? Estas herejías las utilizan los falsos papas del Conciliábulo Vaticano II, desde Juan XXIII hasta el actual, ¿verdad? Y pasando también por el breve Juan Pablo I, ¿verdad? Al cual le vamos a dedicar un video, porque al parecer tuvo tan poco tiempo que no le dio tiempo de decir herejías. Pues bien, yo ya estudié los discursos de Albino Luciani, y sí hay herejías. ¿Por qué? Porque apoya y se sustenta en Pablo VI y en Juan XXIII. Él manifiesta su adhesión al Conciliábulo Vaticano II y a los dos anteriores antipapas. Por eso, Juan Pablo I, al igual que Juan Pablo II, el antipapa Juan Pablo II, Karol Wojtyła, utilizan el nombre de Juan Pablo, haciendo alusión a los nombres de los dos herejes anteriores, Juan XXIII y Pablo VI. Por eso, Juan Pablo I y Juan Pablo II eligen esos nombres, y con eso están demostrando su adhesión a los superherejes
creadores del Conciliábulo Vaticano II, Juan XXIII y Pablo VI. Sabemos que lo inicia Juan XXIII y lo concluye Montini, Pablo VI, ¿verdad? Porque Juan XXIII muere, me parece que en 1961, y le sucede Montini, ¿verdad? Continuando con las herejías de este infame conciliábulo, ¿verdad? Bueno, seguimos con las herejías de Orientalium Ecclesiorum. El Espíritu Santo ayuda a los protestantes a reconocer a Cristo sin temor. Otra super herejía. Y por último, cito la siguiente herejía: debe darse la penitencia a los ortodoxos. Bueno, a los cismáticos ortodoxos, ¿verdad? Pues bien, este trabajo yo ya tenía muchas ganas de publicarlo, por motivos de trabajo ya no había podido, pero es una investigación pues muy valiosa, muy resumida. O sea, les digo, este es un resumen, ¿verdad? Tendríamos que haber hecho un video de 7 horas, ahorita llevamos 1 hora 45, 48. Este video se va a dividir en varias partes, ¿verdad? Porque es muy pesado verlo todo junto, ¿verdad? Yo les recomiendo sacar apuntes y verificar en la misma página del Vaticano, en vatican.va, las herejías contenidas en estos documentos. Es bastante tedioso. Pueden invertirle, no sé, un par de horas a cada documento, y en su computadora pueden subrayar las herejías. Bueno, yo ya les comparto varias para que ustedes las identifiquen en sus debates y se inmunicen contra ellas utilizando el magisterio católico tradicional, ¿verdad? Sujetándose a él, más bien, sujetándonos al magisterio tradicional y desechando las herejías, y también utilizar el santo magisterio tradicional para refutar estas herejías. Pues bien, es todo por el momento. Que Dios les bendiga, y pues firmes en la fe, ¿verdad? Firmes en la fe y en el combate por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por la Santa Iglesia Católica. Bien, pues cerramos este trabajo con la oración del Ave María. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventri tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga.